¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Kuhn Healthy Forum, el ciclo de sesiones de salud de la Clínica Universidad de Navarra. En esta ocasión, y con motivo de que hoy celebramos el Día Mundial del Parkinson, vamos a centrarnos en esta enfermedad que, para quienes la padecen, afecta de lleno a su calidad de vida. Hablaremos de los principales síntomas de esta enfermedad, como la rigidez, la torpeza o los temblores tan característicos del Parkinson. Síntomas, todos ellos, que en muchas ocasiones afectan al día a día de las personas que las padecen y en actividades tan simples como, por ejemplo, comer o abrocharse el botón de una camisa o cualquier otra actividad que requiera un mínimo de destreza motora. Desde hace poco más de 4 años, en la Clínica Universidad de Navarra, cuenta con un tratamiento específico para tratar estos síntomas tan incapacitantes. A veces hablamos del HIFU, o por sus siglas, el tratamiento mediante ultrasonidos enfocados de alta intensidad que en unas pocas horas y de forma mínimamente invasiva reducen o incluso eliminan completamente estos síntomas. Para hablar de ello, hoy contamos con 2 especialistas expertos en el tratamiento. Por una parte, la doctora María Cruz Rodríguez Oroz. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es neuróloga y directora del Departamento de Neurología de la Clínica Universidad de Navarra y de la Unidad de Trastornos del Movimiento, experta en la enfermedad del Parkinson. También contamos con el doctor Laín González, neurocirujano de la Clínica Universidad de Navarra. Y también, buenas tardes. Buenas tardes. Y también nos acompaña hoy José Manuel Odriozola, es paciente tratado con HIFU aquí en la clínica. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos a este Kuhn Healthy Forum. Vamos a comenzar, si les parece, doctora Rodríguez Oroz. Antes de nada, creo que es conveniente explicar con cierto detalle, ¿no?, qué es el HIFU y por qué es un tratamiento efectivo y seguro para ese tipo de pacientes. El HIFU es un tratamiento basado en ultrasonidos. Los ultrasonidos son formas de transmisión de energía, en resumidas cuentas. Cuando en el cerebro del paciente confluyen en un punto concreto muchos ultrasonidos de alta densidad, en ese punto se va a producir un incremento de la temperatura por la energía que hay concentrada en ese punto. Y esa temperatura va a producir una destrucción de unas células por calor, las destruye por calor, de unas células que están funcionando de una manera completamente aberrante por la pérdida de dopamina que ese cerebro tiene y que, por tanto, la regulación que la dopamina tiene que hacer sobre esas células, sobre esos núcleos que están llenos de células y que tienen que funcionar bien, no está ocurriendo. Entonces, con los ultrasonidos lo que se hace es lesionar suficiente volumen de esas células que están funcionando mal para que, de alguna manera, el sistema empiece a funcionar bien sin ese ruido que meten continuamente las células, tratando de normalizar la función motora. ¿Y en qué medida esta técnica, por ejemplo, reduce los temblores, el temblor? La reducción del temblor es muy marcada. Tenemos muchos pacientes con una reducción del 100% del temblor, pero la media es de un 80-85% en reducción del temblor. ¿Eso qué significa? Pues que hay muchos pacientes que tienen el 100, pero también hay pacientes que pueden tener el 80, el 90, el 85, el 70, el 75. Es decir, nunca podemos decir que va a haber un 100% de resolución del temblor, aunque el objetivo puede ser ese y en muchos se alcanza. Eso va a depender, pues, de características del paciente. Por ejemplo, es muy importante, luego hablaremos de estos detalles, ¿no?, pues de la densidad del hueso, porque el paciente tiene una densidad de cráneo que va a permitir o no el paso de los ultrasonidos, que permite que pasen más o que pasen menos, etcétera, una serie de características. Pero el tratamiento en cualquier caso es muy eficaz. ¿Y otros síntomas como, por ejemplo, pueden ser la rigidez o la torpeza? Sí, la pérdida de dopamina, la degeneración de las neuronas dopaminérgicas, que es lo que ocurre en la enfermedad de Parkinson, produce temblor, produce torpeza y produce rigidez. Los 3 síntomas se pueden tratar en la enfermedad de Parkinson yendo a una diana, es decir, concentrando los ultrasonidos en un punto concreto que se llama núcleo subtalámico, que el mal funcionamiento de las neuronas en ese punto, cuando lo mejoramos con los ultrasonidos, mejora todos los síntomas. ¿De acuerdo? Se puede tratar todo. También hay pacientes que tienen predominantemente temblor y que, por tanto, quizás no hace falta ir a este núcleo, que pueden tratarse en otra zona, en otro núcleo del cerebro, que ahí solamente vamos a poder mejorar el temblor, pero hay casos para todos los tratamientos. Porque la enfermedad de Parkinson es muy variada.
Todo el mundo tiene que tener torpeza en más o en menos medida, y luego se puede tener temblor, se puede no tener temblor, se puede tener muy poquita torpeza y mucho temblor, es decir, hay muchas combinaciones. Entonces, hay una forma de enfermedad de Parkinson que en inglés se dice Tremor Dominant Parkinson Disease, que es enfermedad de Parkinson de predominio tremórico, que tienen mucho temblor, que muchos de estos pacientes no mejoran suficientemente con la dopamina, que les está faltando en el cerebro, y que uno les da la dopamina y les mejora esa poquita torpeza que tienen, esa poquita rigidez, les mejora muy bien, pero no les mejora el temblor. Entonces, en estos casos, pues es mejor ir a una diana que solamente va a tener una acción sobre el temblor, porque es lo que al paciente le está ocurriendo. Pero otros que tienen todos los síntomas, vamos a la otra diana. ¿Y tiene algún tipo de efecto secundario? Todo tratamiento puede tener efectos secundarios. Todo depende de la ubicación y del tamaño de la lesión. En condiciones normales, cualquier lesión se va a ver siempre rodeada de un edema. Es decir, si uno se hace una cicatriz, si uno tiene una quemadura, va a tener siempre una zona alrededor que se hincha. Luego eso se deshincha y le va a quedar la cicatriz de lo que le ha ocurrido, ¿no? Eso va a pasar en todos los pacientes. Ese edema, ese hinchazón, por decirlo de alguna manera, que rodea a la lesión, a la quemadura, en resumidas cuentas, que nosotros estamos haciendo, nosotros la llamamos una termolesión con la energía, se puede extender a zonas limítrofes en el cerebro que tienen otras funciones y que el paciente puede experimentar pues una pérdida de fuerza, una pérdida de coordinación, etcétera, durante un tiempo hasta que el edema se reduce y queda solamente la lesión en el punto que la hemos querido hacer. Esto es bastante frecuente que ocurra. Pero también hay unos pocos casos, no son muchos, pero también puede haber algún caso en el que estos efectos secundarios no se terminen pasando porque de manera inadvertida durante el procedimiento hemos podido coger parte de esas estructuras. Entonces esto es raro, pero no es imposible, eso hay que tenerlo en cuenta. Hablábamos también de los principales síntomas, pero no sé si mejoran también otros síntomas de la enfermedad del Parkinson, como pueden ser el habla, la dificultad para caminar, dolor, la rigidez en el cuello, por ejemplo. Esto es muy importante que me haga esta pregunta porque este es un tratamiento que es unilateral. Lo aplicamos en un hemisferio, es decir, en un lado del cerebro, para tratar el hemicuerpo contralateral, el otro lado del cuerpo. La enfermedad de Parkinson, por definición, en la mayor parte de los pacientes empieza por un lado y con los años se extiende al otro. Entonces, según el momento en el que el paciente venga a solicitar el tratamiento, si ya la enfermedad está afectando a los dos lados del cuerpo, tiene mucho temblor en los dos lados, tiene torpeza muy marcada, ya no solo en una mano o en una pierna, sino que ya es una torpeza global que afecta a todo el cuerpo, ese paciente probablemente no es un buen candidato para este tratamiento porque se le va a quedar corto. Necesitaríamos ya darle un tratamiento que pueda ser más generalizado. Y de momento no se pueden hacer lesiones en los dos lados del cerebro en el paciente con enfermedad de Parkinson. Se pueden hacer en otro tipo de temblores, como es el temblor esencial. En los pacientes que tienen temblor esencial, pero no temblor por Parkinson, sí se pueden hacer lesiones en los dos lados del cerebro para tratar el temblor de las dos manos, pero no podemos hacerlo a día de hoy en la enfermedad de Parkinson. Entonces, claro, si el paciente está en un estadio, digamos, más incipiente de la enfermedad y todos los síntomas o el 90% de los síntomas se concentran en un lado del cuerpo, entonces sí se puede beneficiar de este tratamiento. Pero si ya está más avanzado, ya son los dos lados, la marcha, el habla, entonces ya no, porque eso ya es demasiado generalizado. Si no me equivoco, aquí en la clínica hemos tratado ya más de 350 pacientes desde el comienzo. ¿Qué supone para la clínica y sobre todo para los pacientes haber tratado este número tan importante de pacientes? Bueno, hemos tratado más de 400 en este momento. Está muy bien. Sí. Bueno, pues para nosotros supone, lo primero, mucha satisfacción de haber ayudado a tantas personas. Me estaba comentando nuestro paciente José Manuel, que él a veces ve por la calle a gente temblando, como él temblaba antes de hacerse el tratamiento, que a veces le dan ganas de decirle, mire, hay solución para lo suyo, ¿no? Entonces, la satisfacción de haber ayudado a él y cómo él percibe que eso ha sido importante en su vida, al punto de que se fija en otros pacientes y dice, hombre, me dan ganas de decirle, pero no me atrevo. Bueno, pues eso es una gran satisfacción, haber podido ayudar a tantas personas. Por otra parte, el haber tratado a tantos pacientes a nosotros también nos permite estudiar pues, nuestros resultados, cómo están haciéndose nuestras lesiones e ir mejorando cada vez más en el proceso de cómo hacerlas para que cada vez los beneficios sean mayores con menos posibilidad o con menos probabilidad de efectos secundarios, a sabiendas de que el efecto secundario cero nunca va a existir en ningún procedimiento, pero sí esto es uno de nuestros principales objetivos, ayudar a muchos pacientes y ayudar con nuestra
nuestra casuística a mejorar la manera de hacerlo. Ya hemos dicho cuáles son los candidatos óptimos, ¿no?, para este tipo de tratamiento, pero ¿cómo recibir la indicación? ¿Debe autorizarlo el neurólogo que actualmente, por ejemplo, está tratando la enfermedad? Hay muchos neurólogos que desconocen, yo creo, toda la capacidad de tratamiento con el HIFU. Tengo la sensación de que necesitamos en España hacer un poquito más de difusión de las posibilidades terapéuticas que esta técnica tiene para los pacientes con enfermedad de Parkinson, para que haya pacientes que se puedan beneficiar de ella. Con lo cual, lo primero que me parece que es importante es eso, ¿no?, que se sepa que esta técnica existe y que hay muchos pacientes que se pueden beneficiar de ella, ¿no? Pero por otra parte, perdona que se me ha olvidado la segunda parte de la pregunta. Sí, debe autorizarlo el neurólogo que actualmente está realizando. Exacto. Entonces, lo primero que tendrían que saberlo para poderlo indicar. Lo segundo es que cuando el paciente igual lo ha recibido la información por otros medios, pues por este o por cualquier otro medio de información, que hay bastantes ahora, cada vez más, pues cuando va a su neurólogo, a veces el neurólogo igual no sabe suficiente, entonces hay dos tipos, el que realmente dice, uy, qué interesante, o no sé suficiente, pero me voy a enterar o voy a hablar con personas que lo hacen, y eso es genial porque todos aprendemos continuamente, nadie sabe de todo y poco a poco vas aprendiendo de cosas nuevas, y eso es una actitud pues súper buena por parte de los neurólogos que reciben al paciente. Luego también hay algunos otros neurólogos que dicen, bueno, esto todavía no se sabe del todo, en fin, que hay. Entonces yo creo que el paciente, aparte de contárselo a su neurólogo, si realmente no ha tenido una respuesta todo lo positiva que a él le hubiera gustado y no ha entendido el por qué exactamente, pues sí que sería bueno que se informara en los centros que hacemos este tratamiento. Nosotros tenemos canales abiertos de información, el paciente puede llamar directamente a la clínica, existe en la página web, en atención al paciente, y otras formas en las que puede hacer la pregunta y decir, oye, mire, yo soy un paciente que tengo Parkinson, tengo temblor, simplemente estas son mis características, y hay gente que está dedicada a atenderles y a responder a sus preguntas. Doctor González, siguiendo un poco, ¿cómo es el proceso? ¿Por qué es necesaria esa valoración inicial tan importante? Bueno, sí, efectivamente es un proceso de selección y de valoración muy importante, multidisciplinar, es decir, en el que entran varios compañeros de varias especialidades. En primer lugar, por supuesto, los compañeros de neurología pues hacen una valoración desde el punto de vista, ya para empezar, diagnóstica, es decir, porque no es súper inusual a veces encontrarnos con algún caso en el que a nivel diagnóstico pues hay que realizar alguna prueba más, etcétera, etcétera, antes de decidirse a poder indicar el tratamiento del HIFU, ¿no? Una vez el paciente ha visto al neurólogo y se le considera un potencial candidato para el tratamiento del HIFU, solemos organizar que en el mismo día también sea valorado por neurocirugía. Pues porque al final, pues también desde una perspectiva neuroquirúrgica también hay que tener en cuenta una serie de factores, y entre ellos tanto del paciente como desde el punto de vista de las pruebas de imagen, etcétera, etcétera. Y una vez se ha hecho esta valoración y el paciente manifiesta su voluntad o su deseo de seguir adelante con el procedimiento, pues hay que hacer un escáner, un TAC de cráneo, que de nuevo también intentamos organizar, sobre todo, pues por ejemplo, José Manuel vino desde San Sebastián, ¿no? Pues intentamos organizar, ya que vienen desde lejos muchos pacientes, pues en el mismo día hacer ese escáner, ese TAC, que sirve para estudiar la densidad de hueso que mencionó previamente la doctora Rodríguez Oroz, y que es uno de, vamos a decir, de los factores también importantes de cara a decir si un paciente es o no candidato al tratamiento HIFU, o se puede tratar, más bien dicho, porque puede ser un perfecto candidato, pero tener esta densidad de hueso que no sea compatible con el tratamiento. Ese estudio con el escáner, bueno, pues nos lleva unas 24 horas sacar este valor que se llama Skull Density Ratio, pero que viene a ser un valor que nos da una información sobre la densidad del hueso. Y esto, dicho llanamente, viene a ser que, bueno, pues según el hueso sea muy grueso o tenga muchos poros de aire, pues esas condiciones pueden ser desfavorables e incluso pues pueden implicar cierta inseguridad en cuanto al procedimiento. Es raro, pero algunos pacientes, un pequeño porcentaje de pacientes, pueden tener estas características, y entonces en ese caso pues hay que pensar en otras alternativas de tratamiento, que las hay, tanto desde el punto de vista de los neurólogos como incluso también desde el punto de vista quirúrgico. Entonces, como he dicho, el proceso implica neurología, neurocirugía y escáner,
Y en el caso de los pacientes con enfermedad de Parkinson, cuando se considera la posibilidad de la diana de la que hemos hablado quizás más, que es la del subtálamo, que va destinada a mejorar temblor, rigidez y torpeza, pues también entran en juego, por ejemplo, los compañeros de neuropsicología con una valoración cognitiva. En fin, hay una serie de pruebas adicionales. Y por último, si ya tenemos luz verde en todos los campos, pues existe una última valoración por los compañeros de anestesia, que hay que remarcar de todas maneras que el procedimiento se hace con el paciente despierto, pero aún y así tenemos a un compañero de anestesia en la sala con nosotros y por lo tanto también tiene que valorar al paciente de cara a, pues bueno, administrar medicación intravenosa para que se le haga lo más confortable posible, ¿no? Entonces, este es un poco todo el proceso, no sé si, pero a modo resumido, hay una valoración multidisciplinar que se intenta hacer de forma ágil y práctica para el paciente. Implica un día un poco intenso de pruebas y tal, pero lo intentamos agrupar para, bueno, sobre todo según el deseo del paciente. Por ejemplo, si hay pacientes que prefieren en varios días, pues también se puede organizar así. Y una vez hemos tenido la valoración de neurología, de neurocirugía, el escáner, neuropsicología cuando es necesario y anestesia, pues ya se busca una fecha para hacer el procedimiento. ¿Y el procedimiento cómo sería? ¿Ese procedimiento cuánto duraría desde esa valoración hasta el alta, ¿no? Digamos, por ejemplo? Muy bien, pues bueno, una vez hecho todo este proceso previo, el paciente ingresa el mismo día del procedimiento. El procedimiento en sí suele durar entre 2 y 3 horas, más o menos, depende de alguna serie de factores. Por ejemplo, la propia diana también puede determinar un poco la duración del procedimiento, la densidad del hueso, etcétera, etcétera. Pero bueno, en términos generales, 2-3 horas. El paciente, después del procedimiento, bueno, se le hace una resonancia magnética de control y pasa a la planta. Y en planta, la inmensa mayoría de pacientes lo que requieren es 24 horas de hospitalización. Es decir, por la mañana del día siguiente al día del procedimiento, le evaluamos y si vemos que todo está bien, pues el paciente puede irse de alta. Y luego hay una serie de revisiones a posteriori. Hay una valoración en consulta tanto de neurología como de neurocirugía al mes y posteriormente hay un seguimiento por parte de neurología, pues porque sobre todo también van a necesitar, pues eso, aparte del seguimiento en sí para ver el resultado del tratamiento, pero también ajustes en cuanto al tratamiento farmacológico, etcétera, etcétera. Sabemos que el tratamiento se realiza en la sede de Pamplona, pero no sé si es posible también realizar la valoración, por ejemplo, en la sede de Madrid. Sí. En cuanto a la valoración, o sea, el proceso que hemos mencionado previamente hasta llegar al día del tratamiento se puede realizar en Madrid, con nosotros mismos aquí presentes y compañeros que trabajan en la sede de Madrid. Se puede organizar todo el estudio diagnóstico y la valoración para el tratamiento. Pero el tratamiento lo hacemos en la sede de Pamplona. Me gustaría ahora algunas cuestiones que seguro que ayudarán a resolver las dudas de los pacientes, especialmente aquellos que hasta ahora desconocían, ¿no? Este tratamiento. ¿Es un tratamiento seguro? Yo diría que sí. Porque, como mencionaba previamente, el porcentaje de efectos secundarios permanentes es muy, muy, muy bajo. Sí que es verdad que a quien le corresponde por probabilidad, aunque sea muy baja, siempre va a haber alguien, pues esa persona, pues lógicamente, pues desafortunadamente, pero es un procedimiento que en principio es seguro. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, si el neurólogo que está llevando el caso no lo recomienda, por ejemplo? Bueno, pues es un poco lo que decía antes, ¿no? Si el neurólogo no lo recomienda, pues habrá que valorar por qué. Puede ser a veces pues porque igual no tiene suficiente conocimiento sobre la técnica, sobre los resultados, sobre igual posibilidades. Pues hemos tenido, por ejemplo, pacientes que su neurólogo no se lo ha recomendado porque tenían marcapasos y lo había contraindicado porque en principio dentro de la resonancia no se puede meter desde el punto de vista teórico, la teoría es un marcapasos, pero luego los pacientes han venido aquí a pesar de eso y hay muchos marcapasos que son compatibles con la resonancia. Entonces, después de hablar con los compañeros cardiólogos, de ver cuál es el modelo del marcapasos, pues hemos tratado pacientes con marcapasos. Entonces, todo depende un poco de cuáles sean los motivos por los que al paciente le han dicho que no. Si el paciente no tiene una enfermedad de Parkinson o el paciente, esto lo vemos, ¿no? Pues pacientes que piensan que tienen una enfermedad de Parkinson y que su temblor es por una enfermedad de Parkinson o su torpeza, pero puede que no lo sea, es un parkinsonismo atípico, una atrofia multisistema, una parálisis mononuclear progresiva, lo que sea, esos pacientes no son candidatos. Si el motivo por el que el paciente no es considerado candidato es un motivo que clínicamente y desde el punto de vista de la compatibilidad con la técnica es correcto, pues perfecto. Pero también hay casos, como digo, que igual
vale la pena el que, si no está muy clara la razón por la que no es candidato, pues que el paciente consulte, porque a fin de cuentas, pues el primer paciente que se trató con un marcapasos, pues como es lógico, es cuando en un paciente que era muy conflictivo, un paciente muy alterado, con una gran discapacidad, que estaba ahí en una situación un poco como borderline o límite, pues tuvimos, bueno, pues vamos a hablar con la casa, vamos a ver si es imposible o si en determinadas condiciones se puede meter en la resonancia, vamos a hablar con los compañeros cardiólogos y bueno, pues avanzando en el proceso, pues hemos conseguido hacer varios, con lo cual todo esto son cosas que yo creo que el paciente, si realmente está muy incapacitado por su problemática y quiere saber más, pues es que puede hacer una consulta sin mayores, digamos, a coste cero, el preguntar simplemente, ¿vale? ¿Cuáles son esos, ¿no? Sí. ¿Y qué efectos secundarios tiene, si es que los tiene? Bueno, como ha dicho mi compañera, la doctora Rodríguez Oroz, puede haber alguna serie de efectos secundarios, como en todo tratamiento, por otro lado, ya sea farmacológico o quirúrgico. Es decir, esto es inherente a cualquier procedimiento, ¿no? Lo primero es decir que, bueno, hay efectos secundarios que dependen un poco de cada diana, y que en cualquier caso, si aparecen, la mayoría de ellos van a ser transitorios por el edema, siguiendo un poco el símil que habíamos utilizado antes, pues como el que tiene una quemadura en la piel, pues se inflama alrededor de esa cicatriz, hay una inflamación que va a acabar cediendo, pues pasa un poco parecido en el caso del HIFU en el cerebro, ¿no? Entonces, efectos secundarios, como digo, depende un poco de la diana, pero bueno, en el caso, de nuevo, de la diana del subtálamo para la enfermedad de Parkinson, uno de los efectos secundarios que podemos observar es, bueno, tener una cierta alteración en la marcha, es decir, que el paciente note un poco que tiene que ensanchar un poquito los pies para mantener el equilibrio los primeros días después del procedimiento y, en cualquier caso, la mayoría de pacientes ni lo notan y luego los que lo pueden llegar a notar pues consiguen caminar de forma autónoma, por supuesto, pero es una de las cosas que puede ocurrir. Más allá de este tema del equilibrio, pues luego ya entramos un poco en otros efectos adversos de tipo neurológico, de nuevo también transitorios. Algunos pacientes pues comentan que durante los primeros días notan como un poquito de hormigueo en la mano que le hemos quitado el temblor o alrededor de la boca, un pequeño adormecimiento. A veces hay un poco de alteración o de disminución en la fuerza, insisto, de nuevo por el edema, por ese contacto con zonas cercanas al subtálamo, que de nuevo lo habitual es que cedan y, de hecho, dentro del protocolo que nosotros tenemos, se da un tratamiento con antiinflamatorios de tipo corticoideo, en este caso, o sea, corticoides, para acelerar un poco el proceso de recuperación, ¿no? Pero en cualquier caso siempre avisamos que las primeras 2-3 semanas pues hay que tener en cuenta un poco estos síntomas que pueden aparecer con mayor o menor intensidad, pero que generalmente los pacientes nos comentan que, bueno, son leves, o algunos incluso nos comentan, pues todo eso que me dijo y tal, pues no ha ocurrido. Esto es un poco como los prospectos de la medicación. Yo siempre explico un poco eso parecido a los pacientes, en el sentido de que si uno se lee el prospecto de una medicación, pues pueden ocurrir, ¿no? Podemos tener efectos secundarios. Pues pasa un poco lo mismo en este sentido. Luego también es verdad que, aunque no son efectos secundarios a posteriori durante el tratamiento, hay algún paciente que a veces, pues bueno, cuando ya damos sonicaciones, es decir, ultrasonidos más potentes, pues en el momento en el que entran, que son entre 10 y 20 segundos, pues en ese momento también pueden notar dolor, mareos, y de ahí pues la labor de nuestros compañeros, por ejemplo, de anestesia, pues para controlar esos síntomas. Pero esos son justo en el momento del tratamiento. Después, por supuesto, no se mantiene en el postoperatorio, por así decirlo, o en el post-tratamiento, mejor dicho. Y yo no sé si existe alguna barrera física o de edad para tratarse con HIFU. Barrera de edad no existe. De hecho, es una de las grandes ventajas, porque otros procedimientos que son, digamos, de terapia avanzada, ¿no?, para el temblor o para el Parkinson, como son la colocación de electrodos en el cerebro para una estimulación cerebral continua, en los mismos núcleos, por otra parte, porque se trata siempre de bloquear esa actividad neuronal aberrante que ocurre, pues tienen un límite de edad, porque es cirugía abierta. En este caso no hay un límite de edad, con lo cual eso es una gran ventaja. Luego hay otras condiciones médicas que también hacen que el paciente a veces no pueda ser sometido a una cirugía abierta para colocar electrodos.
y sin embargo aquí, pues como no hay una cirugía abierta, sino que simplemente es con un casco en la cabeza se van a conseguir introducir los ultrasonidos al cerebro, al punto concreto, pues eso nos da muchísimo menos digamos, excepción en el tratamiento, ¿no? La mayor parte de los pacientes, la principal limitación yo diría que es la densidad del hueso. Ese es el elemento que no lo tienen muchos, un 7% aproximadamente, pero el que lo tiene pues es una limitación para el tratamiento. Luego también es verdad que hay pacientes que se puede tratar porque la densidad permite el paso de ultrasonidos, pero no es una densidad en la que entran muy fácil, entonces pues hay que dar más energía con los ultrasonidos, puede ser un poquito más difícil el tratamiento, quizás el beneficio puede ser un poco porque la energía no ha sido tan alta, ahí entran una serie de variables, pero como excluir a pacientes no es frecuente y sobre todo es por la densidad del hueso. Bueno, pues hoy contamos también además con la visita de José Manuel Odriozola, que es paciente de la clínica. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Además ha sido tratado con HIFU. Muchas gracias por acudir a nuestra sesión en un día tan importante como hoy, es el Día Mundial del Parkinson. Y para la gente que nos está viendo es muy importante este testimonio, ¿no? Lo primero, en primer lugar, ¿cómo se encuentra? Muy bien, me encuentro muy bien y puedo hacer de todo y no veo las limitaciones ahora en este momento. La doctora siempre me dice que tienes lo que hay y muchas veces no pienso es que tengo Parkinson. ¿Cómo era su vida antes del tratamiento con HIFU? Bueno, pues ya escondía la mano, los temblores que tenía, no podía, pues con un destornillador me costaba, lo normal, para coger una cosa se me veía la mano, entonces siempre la gente se daba cuenta, o ibas conduciendo, la palanca también. En reposo es cuando se notaba, cuando igual tenías que mover la mano, o yo si la veía la mano no se iba a mover, pero en cuanto la dejaba se movía, un temblor muy, muy característico que es. Por eso cuando voy en la calle ahora veo enseguida, digo, ostras, él tiene Parkinson o temblor, lo que dice la doctora, pero... Actividades sencillas ya se estaban complicando, ¿no? Sí, se van complicando. ¿Y cómo se enteró de este tratamiento? Bueno, por otro compañero que me dijo que él también había estado aquí y aquel tenía una mano y el pie y le habían quitado todo el carné y se operó y fenomenal, cogió todo y dijo, ostras, pues yo voy a llamar, que no quise dejarlo más tiempo. Pienso que con antes uno se da cuenta de los temblores, es mejor venir y... ¿Hace cuánto tiempo que se realizó el tratamiento? No me acuerdo, ¿es ya 2 años o 3 años? Yo creo que fueron en mayo del 2022. Sí, van a ser 3 años, ser 3 años ahora. Sí. Eso es. Vemos los resultados 3 años después, ¿no? de ese tratamiento. Sí, sí. Y además, justo en el caso particular de José Manuel, la densidad de hueso era muy favorable. Nos están llegando distintas preguntas referentes, ¿no?, a esta sesión que estamos realizando. Sobre todo nos hablan también, respecto a ese tratamiento, si funciona con bradiquinesia y con temblor derivado de la epilepsia. Lo primero es que de la epilepsia no se deriva temblor. Esto es un punto importante porque esto sale casi siempre que tenemos alguna charla de temblor. En la epilepsia hay sacudidas, hay clonías, sacudidas, pero eso no es temblor, ¿de acuerdo? Entonces, esto no sirve para la epilepsia, porque la epilepsia no es temblor. Estamos hablando de la persona que tiembla cada vez que quiere hacer algo, eso es un temblor esencial, cada vez que quiere beber, cada vez que quiere comer, cada vez que intenta hacer cualquier actividad, escribir con la mano, eso es un temblor esencial y eso ocurre todo el rato. Un paciente con enfermedad de Parkinson lo ha definido perfectamente bien nuestro paciente, tiene un temblor de reposo y lo tiene todo el rato. Cada vez que deja la mano en reposo lo va a tener. Y no es ahora sí, luego no. Una epilepsia son crisis. Un paciente está bien y de repente hay una descarga neuronal en su cerebro que origina que en un brazo, en una pierna o en todo el cuerpo, dependiendo del tipo de epilepsia, haga sacudidas. Eso no es temblor. Entonces, no es susceptible de este tratamiento. Y luego la bradicinesia sí mejora, que es la torpeza. La bradicinesia es la palabra técnica de la torpeza, pero le va a mejorar en el lado que le tratemos. Entonces, si la torpeza, como en el caso de nuestro paciente, es en el lado tratado, le va a mejorar, pero si tiene torpeza en el otro lado, torpeza para levantarse de la silla, para darse vueltas en la cama, que es una torpeza general,
no le vamos a ayudar más que en un lado, y eso habitualmente cuando está tan avanzado no es suficiente para notarlo en una calidad de vida. Entonces esos pacientes no suelen ser candidatos. No sé si se puede realizar el tratamiento cuando se padecen otras patologías no neurológicas, como pueden ser cáncer, apnea, alergias, secuelas de drogadicción, por ejemplo. Se puede hacer en casos de alergia, no hay ningún problema. Se puede hacer en cáncer siempre y cuando el cáncer esté pues, en remisión, esté controlado, no hay problema tampoco. Y en caso de las drogadicciones, pues eso ya depende del paciente. Habría que ver qué tipo de adicción ha tenido, si el temblor se debe al uso de las drogas, cuál es la situación psiquiátrica en el momento, en fin, eso ya es para valoración individual. Esos son pacientes de los que, como decía nuestro paciente, pues requieren que estemos todo el día con él dando vueltas y haciendo cosas para tener un buen diagnóstico y una buena indicación. Nadie quiere tratar a nadie que no vaya a mejorar, desde luego nosotros no. Hay muchos pacientes que se empeñan, es que a veces se empeñan en querer tener el tratamiento y no los tratamos, porque no consideramos que vayan a mejorar y les hacemos entender que este no es un tratamiento para ellos. Y entonces esto es un poco lo mismo, son ya valoraciones muy individualizadas, pero en los otros casos sí. Nos preguntaban también si alguien que tenga claustrofobia puede someterse a HIFU. Bueno, en el caso de la claustrofobia hay que recalcar que, claro, cuando viene un paciente claustrofóbico y se le empieza a explicar o él mismo ha recabado información, ve que es un tratamiento que se hace en la sala de la resonancia, pues en la sala donde está el tubo de la resonancia y la cama o mesa de la resonancia. Pero hay que recalcar que comparado con una resonancia de cerebro, por ejemplo, que son 30-35 minutos, depende un poco del protocolo, pero por lo menos en nuestro centro son unos 30 minutos, están dentro del tubo. El tratamiento HIFU, aunque como mencionamos antes son unas 2-3 horas, pero la mayor parte del tiempo el paciente va a estar fuera del tubo, acompañado, y además interaccionando con él, haciéndole hacer una serie de maniobras y de gestos y una exploración neurológica pues después de cada disparo de ultrasonidos. Por lo tanto, siempre, además enseñamos vídeos, etcétera, etcétera, para que vean los pacientes que no van a estar en una situación que pueda repercutir tanto en su claustrofobia como una resonancia estándar. Dicho esto, aún y así, hay momentos en los que va a tener que estar dentro de la resonancia, ¿no? Entonces, para estos pacientes ya hemos tratado varios que han seguido una serie de tratamientos con psicólogos, terapia conductual, etcétera, etcétera, para poder afrontar el tratamiento, y ha funcionado, ha sido efectivo y han aguantado muy bien el tratamiento, mientras que otros sí que es verdad que si la claustrofobia es muy, muy importante, pues oye, es otra de las causas, así como lo de la densidad de hueso, en la que no se puede realizar este tratamiento, ¿no? Aún y así, pues bueno, hay otros posibles tratamientos, como digo, terapias avanzadas, tanto desde el punto de vista farmacológico o de los neurólogos, como de neurocirugía en estos casos. Pero bueno, ese sería un poco el resumen. Es decir, algunos pacientes que es una claustrofobia leve, cuando se les explica y tal, lo afrontan. Otros, con un tratamiento con psicólogos, etcétera, pues lo han podido afrontar. Y otros, pues obviamente, si es una claustrofobia muy, muy intensa, pues es una de las contraindicaciones. Es decir, hay que estudiar cada caso, ¿no? Eso es. Hablábamos antes también de los marcapasos, pero si el paciente tiene implantados, por ejemplo, placas, clavos, stents, ¿se puede realizar este tratamiento? Depende del material. Si el material se puede meter en resonancia, pues por ejemplo, hace ya muchos años que todos los implantes de este estilo que usted menciona son de titanio. Esto se puede meter, o también hay muchos de porcelana. Esto se puede meter sin ningún problema en la resonancia. Pero si son cosas que han sido implantadas, o sea, material que ha sido implantado hace muchos años y es ferromagnético, entonces esto no se puede meter en la resonancia. Pero la verdad es que no sé si nos hemos encontrado alguno. Yo creo que igual alguno suelto, pero no lo recuerdo. O sea, es excepcional ahora mismo ya. Pero si se diera el caso, no se podría meter si es ferromagnético. ¿Y en el caso de menores, se puede realizar este tratamiento del HIFU a menores, por ejemplo? Bueno, la aprobación oficial del tratamiento es que no. Y nosotros, por ejemplo, no hemos tratado a pacientes menores. Me consta que a nivel de uso compasivo, circunstancias muy, muy especiales, se ha llegado a tratar a algún paciente, vamos a decir, legalmente menor, pero cercano a la mayoría de edad, incluso algún paciente menor, pero como digo, usos compasivos, situaciones muy, muy extremas, muy pocos, poquísimos a nivel mundial. Pero, como digo, oficialmente la aprobación a nivel europeo y a nivel estadounidense no
contempla el hacer el tratamiento a menores. Y además también por un tema, vamos a decir, de fisionomía o de tamaño de la cabeza. Por eso digo que, bueno, a nivel técnico, quizás a un paciente de 16 años que ya se ha desarrollado, se podría hacer a nivel técnico, pero es verdad que siguiendo un poco las directrices de las autoridades sanitarias no se puede hacer a día de hoy. ¿Y se es apto para un segundo HIFU? No sé si en todos los casos, sí o no. Bueno, es lo que explicaba antes, solo si el paciente tiene temblor esencial. Si el paciente tiene temblor esencial, sí se puede realizar un segundo tratamiento 9 meses después del primer tratamiento. Esto es lo que está aprobado por las regulaciones, lo que acaba de explicar el doctor González, mi compañero. Hay una normativa europea que es quien autoriza los tratamientos, y la segunda talamotomía, que es siempre en el tálamo, en una estructura para el temblor que es el tálamo, se puede realizar 9 meses después del primero y solo en los pacientes con temblor esencial. Lo hemos contestado también antes, pero nos lo siguen preguntando para los pacientes fuera de Pamplona, como es el caso también de quien nos acompaña hoy. ¿Cuánto tiempo suele pasar entre la valoración y el tratamiento? ¿Puede ser seguido? No sé. Depende un poco, depende por supuesto de lo que desee el paciente. Podemos intentar pues ajustarnos a ello, pero también depende un poco del periodo en el que, según un poco bueno, pues los pacientes que tengamos agendados y programados, ¿no? La verdad es que, dado que es el día del Parkinson, en el caso de pacientes con Parkinson que requieren un estudio, bueno, pues meticuloso y varios pasos y reuniones incluso entre los departamentos para acabar de determinar el tratamiento, yo diría que hay un periodo mínimo, la doctora me puede corregir, pero por lo menos tener una semana entre cerrar la valoración, es decir, haber visto todo, y buscar la fecha de tratamiento. Eso lo mínimo, y depende un poco de, como digo, de cómo tengamos la presión asistencial, pues se puede llegar a organizar eso. Incluso a la pregunta, porque me imagino, como ha dicho, que hay pacientes de lejos que preguntan eso, sí que es verdad que a veces podemos organizar el tener una valoración por videoconferencia, por teleconsulta. Esto desde la pandemia pues está muy en boga desde entonces, ¿no? Y eso ya te da una valoración bastante, o sea, ya dirige bastante un poco la indicación. Se hace sobre todo especialmente por parte de neurología. Incluso se nos puede enviar el escáner, el TAC de cráneo a distancia, es decir, un paciente, por ejemplo, de Honduras, se hace un escáner en Honduras, nos lo manda, se hace la videoconferencia. Claro, esos casos son más particulares, como digo, pues eso, se salen un poco del paciente que venga de más cerca, ¿no? En esos casos se hace toda la valoración por videoconferencia, etcétera, y ahí sí que, por ejemplo, sí que podemos organizar que vengan, por ejemplo, un lunes y tratarle el miércoles, pero con esta valoración previa, a pesar de haber sido por videoconferencia, pero que ya puede ser muy orientativa en cuanto a poder decir un sí o un no. Sí, este es un punto muy importante porque nosotros recibimos pacientes de muy lejos, de Honduras, de Canarias, siendo España, o de sitios de otros países del extranjero también, pero también de sitios de España muy distantes. Entonces, lo que ha dicho el doctor González es tremendamente importante, porque si es un paciente que no lo conocemos, puede ser que el paciente venga hasta aquí y luego no sea candidato. O bien porque no es candidato desde el punto de vista de la valoración neurológica, porque igual no tiene pues la enfermedad que le han dicho que tiene, o porque las condiciones no es un Parkinson que vaya a mejorar lo suficiente, por 1000 razones. Entonces esto, por una parte, el paciente se evita el viaje. Hacemos una teleconsulta, siempre pedimos al paciente que nos remita toda la información médica que tenga, que nos mande los informes médicos que tenga, las imágenes que tenga. Para nosotros, con esa información, y la consulta es como si tuviese presencialmente al paciente aquí, si lo tuviéramos presencialmente, porque la entrevista, las preguntas, basándonos en esa información que ya nos ha enviado, son las mismas, y luego la exploración no la puedes hacer igual, pero puedes hacer mucho. Puedes ver el temblor del paciente, lo puedes ver la agilidad de las manos, puedes ver al paciente caminando, puedes ver unas cuantas cosas. Entonces ya es una muy buena primera aproximación. Si el paciente no es candidato, pues no es candidato. Si es candidato, incluso le mandamos, como ha dicho el doctor González, las condiciones en las que tiene que hacerse un escáner, un TAC cerebral allá en su lugar de residencia, y mandarnos eso para aquí el doctor González ver cuál es la densidad de hueso y si es candidato o no. Si todo eso se cumple, ahí ya en una semana, a 1 mes vista o a 3 meses vista, o cuando el paciente pueda y nosotros podamos por hueco, ya vendría una semana
reevaluamos todo lo que hemos hecho, hacemos una exploración mucho más formal de todo lo que necesitamos y ya se podría tratar. Claro, si es un paciente que ya lo conocemos porque lo venimos tratando, pues esto es fácil, lo podemos citar en cualquier momento. Entonces va a depender un poco, pero lo que sí que hacemos es adaptarnos mucho a facilitarle al paciente, primero, que no viaje si no es necesario y que si tiene que viajar, si es de muy lejos, que tenga que estar aquí luego los menos días posible para que la valoración y el tratamiento se hagan siempre lo más cerca posible. Eso sí que me parece importante y creo que es un servicio que nos funciona muy bien porque los pacientes lo agradecen mucho. Bueno, vamos a ir ya terminando, pero me gustaría antes unas palabras, una conclusión. Doctora, una conclusión este Día Mundial del Parkinson con este tratamiento además que hemos estado contando hoy aquí. El Día Mundial del Parkinson tiene, desde mi punto de vista, dos aspectos fundamentales. Uno, mejorar la calidad de vida y los tratamientos para que los pacientes puedan vivir mejor a día de hoy. Y otro, el intentar que la enfermedad no progrese. Entonces, desde el primer aspecto, mejorar la calidad de vida del paciente y mejorando sus síntomas, creo que con lo que tenemos a día de hoy para el control de los problemas motores del paciente, el temblor, la torpeza, etcétera, en las distintas fases de la enfermedad, creo que hay muchas cosas. Y el IFU es uno de los grandes avances en fases no demasiado avanzadas, pero que puede normalizar, y lo vemos aquí con nuestro paciente, puede normalizar la vida del paciente durante no sabemos cuántos años, de momento van 3. Y luego la asignatura pendiente es ver cómo podemos frenar la evolución de la enfermedad, ¿no? Para que las neuronas dopaminérgicas degeneren más lentamente y los síntomas que vayan a aparecer en el otro lado, en el segundo lado, se retrasen mucho, para que incluso otros problemas ya no motores derivados de más años de evolución y de la extensión de la enfermedad a otras áreas del cerebro. En ese sentido ha salido algún ensayo clínico reciente con algún fármaco que es prometedor, que son estudios de fase 2 con unas moléculas que actúan a nivel de GLP-1, que es un poco por la vía de la diabetes, son fármacos que están dando resultados que quizás dentro de un año o de 2 o de 3 este día podamos tener, pues en ese sentido, una noticia que ya sea real en el tratamiento de nuestros pacientes y algunas otras cosas más. Entonces yo soy moderadamente optimista. Sí. Bueno, moderadamente optimista, doctor. Una conclusión para ir terminando ya también. Bueno, pues a ver, en principio, como ha dicho la doctora, pues yo creo que está bien que tenga lugar este Día del Parkinson, si bien, pues por ejemplo, ayer un paciente me envió por email un vídeo en el que había varios pacientes con Parkinson diciendo, bueno, cada día tengo Parkinson. Y es verdad, y en ese sentido, pues es un vídeo un poco reivindicativo en ese sentido, por parte de los pacientes que entiendo y entendemos. Y bueno, pues decir que hay terapias y tratamientos que sirven para que este día a día sea más liviano o sea... o el paciente tenga una mejor calidad de vida, y entre ellos está el IFU, entre muchos más. Pero por otro lado, yo creo que también es importante tener días así un poco para intentar darle mucho más sonido a esta enfermedad y entonces pues poder conseguir apoyo y soporte pues para ciencias básicas, que es importantísimo para investigar y estudiar, pues como ha dicho la doctora, otra manera de atacar a la enfermedad, que es prevenir, cambiar el curso de la enfermedad, por supuesto hacerla desaparecer, ojalá, ¿no? Pero aquí sí que me paso de demasiado optimista. Ojalá. Así que en ese sentido, pues creo que está bien, y conversar, aprovechar también estas jornadas pues para conversar con pacientes tan agradecidos y al que agradecemos nosotros también el que haya venido. Así que esa sería un poco mi conclusión. Pues aprovechar el Día del Parkinson para estas cosas. Una conclusión también, José Manuel, paciente tratado con HIFU. Yo creo que la gente que note algún movimiento raro, lo primero que tiene que hacer es ponerse en manos de doctores y mirar. Y de ahí luego ya, pues, que sea lo que Dios quiera, pero primero mirarte. Y yo lo primero le iba a decir, empecé con parches. Neupro. Sí, unos parches que en un mes sí notaba, pero luego y al final fui candidato. Fue candidato y, como vemos, con muy buenos resultados. Muchísimas gracias, José Manuel Odriozola, paciente tratado con HIFU, por haber estado con nosotros. La doctora María Cruz Rodríguez Oroz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y también al doctor Laín González por haber estado con nosotros en ese Día Mundial del Parkinson. Y a ustedes nos vemos en la próxima sesión de este Kun Healthy Forum. Adiós.